Cordial saludo, mi nombre es Nicky Joana Rodríguez Quintero, estudiante de segundo semestre en la UNAD, licenciatura en Matemáticas. Me encuentro con el profesor Humberto Serna, quien amablemente nos permitió esta corta entrevista, la cual se relaciona va relacionada con los aportes que se han realizado en la matemática desde la civilización de los antiguos griegos. Bienvenido, profesor Serna. Nicky, muchas gracias por tu invitación y es un placer para mí acompañarlos aquí. Bueno, profesor Serna, ¿cuál sería el preámbulo para abordar los aportes de los griegos a las matemáticas? Bueno, fundamentalmente las matemáticas surgen en la prehistoria. Hay evidencias paleontológicas de que ya hay matemáticas 70.000 años antes de Cristo. Sin embargo, más hacia el futuro, hubo algunas civilizaciones que aportaron antes que los griegos, que fueron las matemáticas babilónicas y las matemáticas egipcias. Las matemáticas griegas lo que hace es retomar esas matemáticas de los babilonios y los egipcios y hace algún perfeccionamiento. Estas matemáticas griegas surgen desde el año 600 a.C. hasta el año 300 después de Cristo. Sin embargo, después de la aparición de Alejandro Magno del 300 a.C., se tornan las matemáticas griegas y se conocen como matemáticas helenísticas. Seguramente son muchos los aportes que han realizado los griegos a las ciencias matemáticas, pero ¿cuál cree o cuál podría ser el aporte central o crucial que usted considera clave? Bueno, principalmente los babilónicos y los egipcios, que tuvieron desarrollos matemáticos importantes, como el sistema sexagesimal, la medición del tiempo, el desarrollo de las operaciones aritméticas básicas, la escritura, la notación posicional. En los papiros reposan evidencias de eso, pero la máxima evidencia pues, son la medición de las pirámides. Todas estas matemáticas previas a los griegos eran de carácter empírico, básicamente eran inductivas porque se basaban mucho en la observación repetida de fenómenos. El gran salto que dan los griegos con las matemáticas que retoman de estas dos civilizaciones anteriores es que generan el método de razonamiento deductivo, es decir, se basan en la geometría plana y del espacio y se da inicio a la matemática formal. Incluyen la lógica para deducir conclusiones a partir de definiciones y de demostración de teoremas. ¿Sería posible hacer una cronología con los principales aportes de los griegos destacados? Naturalmente habría que empezar con Tales de Mileto, hacia el 600 a.C., quien utilizando razones y proporciones y las sombras que proyectaba el sol, fue capaz de calcular la altura de las pirámides. Posteriormente, hacia los 500 a.C., aparece Pitágoras de Samos, quien se inmortaliza con el teorema de Pitágoras y las ternas pitagóricas. Fundamentalmente ellos también logran encontrar la existencia de números irracionales. Más adelante, hacia el 400 a.C., Eudoxio diseña el método de Saucción, que es el precursor del cálculo integral. Luego aparece en el 300 a.C. Aristóteles, quien no era propiamente un matemático, pero diseña las leyes de la lógica que se utilizan en los métodos de deducción y de demostración de los teoremas. Posteriormente, hacia el año 200, Euclides sistematiza las matemáticas existentes en la época en su libro de los elementos, donde aparecen demostraciones de que raíz de 2 es un número irracional y también de la existencia de que hay infinitos números primos. Posteriormente, hacia el año 200 a.C., aparece la figura de Arquímedes, quien es legendaria. Arquímedes de Siracusa es capaz de calcular el área bajo una curva parabólica utilizando el método de exhaustión y series infinitas. Adicionalmente hace un cálculo muy preciso de varias cifras del número pi, una gran aproximación. Diseña la espiral de Arquímedes, diseña fórmulas para el cálculo de medidas con volúmenes de sólidos de revolución y hace diversos aportes a la física. Finalmente, hacia el año 100 a.C. está la figura de Eratóstenes, que es la primera persona en calcular de manera
muy acercada, muy acertada, la circunferencia de la Tierra, y construye la criba de Eratosthenes, que nos permite calcular números primos. Ok, muy bien. Deseo que esta entrevista nos sirva para tener mayor claridad sobre estos temas. Muchas gracias, profesor Serna. Con muchísimo gusto, es un placer. Ok, muchas gracias a todos.